Hola amigos y amigas de Excel. En este vídeo os presento un desarrollo que nos sirve para posicionar un formulario en relación a una celda. ¿Qué es lo que conseguiremos? Que al llamar a un formulario lo podemos posicionar en relación a una celda, a la celda que nosotros queramos. Y además lo podemos mostrar en dos posiciones diferentes. Una en la parte inferior izquierda y otra en la parte superior derecha. Sigue conmigo que te muestro cómo puedes utilizar este posicionador de formularios en relación a celdas y aplicarlo a tus propios desarrollos. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros el desarrollo. En la descripción del vídeo tenéis el vínculo de descarga. Os descargaréis un archivo comprimido de extensión zip. Una vez que lo hayáis descomprimido tendréis una carpeta como esta, en la cual tenéis un archivo PDF y dos libros de Excel habilitados para macros. Este es porque tiene los comentarios en inglés y este en español. Vamos a abrir el de español y también un nuevo libro de trabajo donde os muestro cómo trabajar con este posicionador de formularios. Ya tengo abierto el editor de VBA y los dos archivos que os he mencionado. Este módulo es el que tiene todo el código que hace el posicionamiento de formularios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo arrastramos a nuestro nuevo libro de trabajo y, como observáis, ya lo tenemos. Entonces, este libro lo podríamos incluso cerrar, pero entonces vamos a ver cómo trabajar. En nuestro nuevo libro de trabajo vamos a insertar un formulario, lo dejamos de esta manera, vamos a insertar otro formulario, en este caso 2, y también vamos a insertar un nuevo módulo. En este módulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las llamadas a estos nuevos formularios. Así que podemos decirle tu formulario y dentro de este código solamente hacemos la llamada en este caso al formulario número 1 y para ser más rápidos copiamos, pegamos, vamos a cambiar en vez de tu formulario, su formulario y le llamamos al segundo formulario. Vamos a una hoja de nuestro nuevo libro, vamos a insertar una forma, vamos a copiar, pegarla, le vamos a cambiar el relleno, solo para que tenga otro color. ¿Y qué vamos a hacer ahora? A este le vamos a asignar, por ejemplo, tu formulario y a esta otra forma le asignamos su formulario. Así que sí, hacemos clic sobre él, nos muestra el formulario 1 y está el formulario número 2. Claro que todavía no hemos hecho nada en cuanto a posicionamiento, pero vamos a ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el módulo donde estamos llamando al formulario, importante aquí, antes de la llamada al formulario vamos a incluir una sola línea de código. Vamos a empezar incluyendo el nombre del módulo. Así que ponemos G, posición, formularios, celdas, ponemos punto, nos va a mostrar el procedimiento que nos va a hacer el posicionamiento. Pero estar aquí atentos, hacemos un clic con la barra espaciadora y nos va a mostrar los 3 parámetros obligatorios que tenemos que incluir en ese procedimiento. El primero que veis en negrita, forName, es decir, es el formulario sobre el cual va a hacer el posicionamiento, que tiene que ser el mismo que está aquí. Por tanto, vamos a ponerle userform 1, coma. Celda ref es la celda referencia sobre la cual se va a alinear el posicionamiento. En este caso vamos a poner Active Cell. Podrías poner, por ejemplo, range D5, el que tú quieras. Coma y tercer parámetro obligatorio, código de tipo de alineación. Aquí es o 1 o 2. El número 1
nos va a alinear o nos va a posicionar el formulario en la parte inferior izquierda de la celda referencia y el número 2 en la parte superior derecha de la celda referencia. Vamos a poner un 1. Y no necesitamos hacer nada más. Vamos al libro y a mostraros. Tenemos esta celda y al llamarlo observar cómo se nos posiciona en la parte inferior izquierda. Sin embargo, en este otro botón que todavía no hemos asignado, ningún posicionamiento no lo aplica. Si lo queremos aplicar, pues es tan sencillo como vamos a copiar esta instrucción, vamos a cambiarle, obviamente, el formulario, el nombre del formulario que queremos mostrar y solo para mostrar la diferencia le damos el segundo tipo de alineación. La misma celda, el formulario 1 abajo a la izquierda y con este botón el formulario 2 en superior, alineado en la parte superior derecha. Entonces veis que es muy sencillo aplicar el posicionamiento con este desarrollo que estoy compartiendo con todos vosotros. Solo necesitáis esta instrucción de código antes de la llamada al formulario. También quería comentarte, en cuanto a posicionamiento de formularios en relación a celdas, la verdad que el asunto es un poco complejo, porque las medidas que se necesitan disponer para posicionar el formulario cambian en función de varias situaciones diferentes, pero creo que he conseguido que el código lo procese automáticamente para la mayoría de las situaciones, por lo menos las que se me han ocurrido y he probado. Es posible que alguna se me haya escapado, pero os muestro algunas de ellas. Por ejemplo, si tenemos nuestra aplicación de Excel maximizada o no, nos lo posiciona correctamente. O por ejemplo, si tenemos que mostramos solo pestañas, nos lo sigue mostrando correctamente. O ocultamos todo, también nos lo sigue mostrando correctamente. ¿Qué más? Por ejemplo, mostramos pestañas y comandos o incluso nuestra barra de acceso rápido la ponemos debajo. También nos lo contempla y lo hace automáticamente correctamente. ¿Qué más? Si tenemos zoom de la hoja, también nos lo posiciona de manera adecuada. Con relación a la barra de fórmulas, si nosotros la tenemos expandida, también lo posiciona adecuadamente, o si la ocultamos desde la pestaña Vista, también. Si ocultamos también los encabezados de columnas y de filas, también nos lo sigue posicionando correctamente. Entonces vemos que muchas situaciones están controladas automáticamente. ¿Qué más incluso? Por ejemplo, si hacemos inmovilización de paneles, también nos lo procesa automáticamente y de manera correcta. Incluso le puedo cambiar el patrón de inmovilización. Automáticamente lo reconoce y nos lo posiciona adecuadamente. Ahora, vamos a mostrar aquí encabezados. Voy a expandir un poco más esto y os voy a mostrar aquí un detalle interesante para que comprendáis. Este lo movemos aquí. Muy bien. Tenemos aquí la celda que nos lo posiciona correctamente. Ahora bien, si nosotros hacemos un desplazamiento vertical hacia abajo y la celda activa se nos queda oculta, ¿qué va a suceder? Nos va a aparecer un mensaje que nos dice que la celda referencia, en este caso la E5, no está en el rango visible de la pantalla, por tanto no aplicará ningún posicionamiento. Entonces nos muestra el formulario, pero sin posicionamiento. Es decir, para que aplique un posicionamiento, la celda referencia deberá estar visible. ¿Sí? Lo mismo podría suceder al revés. Lo tenemos esta celda activa abajo, subimos la barra de desplazamiento hacia arriba y nos va a hacer lo mismo. Bien, entonces lo valida de alguna manera, te muestra el formulario, pero no te aplica posicionamiento si no está en la pantalla visible. Otra situación, esta opción de dividir la hoja. Lo que hace es divide la hoja en diversas zonas que puedes hacer un scroll independiente de ellas. En esta situación tampoco te hace posicionamiento. Te manda un aviso, te mostrará el formulario, pero sin hacer ningún posicionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, repito, podemos inmovilizar, por ejemplo, la primera fila superior y siempre nos lo va a mostrar correctamente.
Y una última situación es cuando nos aparece la barra de alerta de seguridad, la típica barra de fondo amarillo. Esa situación no está controlada ni automáticamente de ninguna manera. No he encontrado hasta hoy ninguna solución que me permita reconocer que sale esa alerta de seguridad y por tanto tener algún código automatizado. Por último, ¿qué os diría? Pues que me parece que para el 90-95% de las situaciones este desarrollo que nos posiciona un formulario en relación a una celda funciona correctamente, nos funciona muy bien. Espero que te sirva y que te sea útil. Ahora bien, por último, depende de la versión de Excel que tú tengas y que tú utilices, es posible que tengas que hacer algún pequeño ajuste manual. Pero no te vayas, sigue conmigo que en la siguiente sección te muestro esa prueba que tienes que hacer para un posible ajuste manual. Mi recomendación, una vez te hayas descargado el archivo, es probarlo. Para ello lo abres y aquí tenemos dos botones. Con este nos debe alinear en la parte inferior izquierda y con este otro en la parte superior derecha. Si la alineación es correcta, en teoría ya te está funcionando bien. Ahora bien, si la alineación no es correcta, por ejemplo, lo tienes en esta posición, lo que debemos hacer es una prueba y un ajuste manual. ¿Dónde y cómo hacemos esto? Te lo muestro. Abrimos el editor de VBA y vamos a abrir el código del módulo que hace el posicionamiento. En la parte superior hay una sección que la llamo posibles ajustes manuales dependiendo de tu versión de Excel. Me parece que queda bastante obvio, intuitivo y fácil de ver dónde vamos a tener que hacer los ajustes, dependiendo de tu versión de Excel. Entonces vamos a hacer la prueba. ¿En qué condiciones? Mirad, lo primero, el zoom de la hoja tiene que estar al 100%. 2. Tenemos que tener mostrado pestañas y comandos. Y la barra de herramientas de acceso rápido tiene que estar en la parte superior. Con esas condiciones hacemos la prueba. Yo he desarrollado este posicionador en Excel 2019. Cuando lo probé en Excel 2013, más o menos su posición era esta. Entonces, la posición de un formulario se define por dos propiedades. Una top, que es una medida desde el inicio de la pantalla hasta el inicio del formulario, y otra propiedad que se llama left, que es una medida que va desde la parte izquierda de la pantalla hasta la parte izquierda ahí del formulario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner un valor de ajuste que va a tener que ser que para top negativo, para que nos quede más arriba, y para left positivo. Muy bien, entonces cuando hice esta prueba en 2013, que en principio tenía todo 0, lo que tuve es que ir por ensayo y error, descubrí que con menos 8 y 3 me lo posicionaba correctamente. Segunda prueba. Vamos a hacer lo mismo, pero solo mostrando pestañas. Cuando yo hice la prueba en 2013, lo que sucedía es que su posición era más o menos aquí. Por tanto, tenía que hacer un valor positivo para que fuera un poco más abajo. Entonces, nuevamente, por ensayo y error, yo descubrí que 5.5 era el valor ideal. Recordad que son valores decimales, pero en el código se utiliza el punto, no la coma, es decir, 5.5. Con esos valores me funcionaba bien. Y una tercera prueba, si queréis, es ocultando automáticamente la cinta de opciones a ver si está bien afinado el posicionamiento. Entonces, con estos sencillos pruebas y pasos y con estos valores, estas constantes que tenéis aquí, podéis hacer vuestros ajustes si fuera necesario. Veis que es bastante fácil. Espero que os funcione bien. Y por último, solo comentaros 4 cosas. La primera, mirad, hazle clic al dedo arriba, al me gusta. Segundo, suscríbete a mi canal. Tercero, déjame tus comentarios. Y cuarto, si te parece interesante, comparte el vídeo en tus redes sociales o donde te parezca oportuno. Así que nada más. Hasta la próxima, amigas y amigos de Excel.